Buenas tardes, mis queridos oyentes. Son las 15 horas, cerca de un minuto más o menos. Estamos en otro programa de Presentando la Verdad, aquí en Radio Reconquista 1220 AM. Nuestro número de teléfono de contacto es, para que ustedes recuerden, 095-507-442. Este programa se llama Presentando la Verdad y ustedes pueden acceder a los videos de varias grabaciones que hemos hecho en el canal de YouTube llamado Presentando la Verdad. Ustedes entran a YouTube, escriben Presentando la Verdad y ahí aparecerá el canal con varios de los videos que ustedes van a poder ver por las dudas si se han perdido algunos de los programas anteriores. Les presento aquí, al igual que ayer, a Héctor, que nos acompaña. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Pastor. Buenas tardes, Pablo. Y justamente a Pablo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Héctor, Pastor. Pastor, tenemos muchas preguntas que mucha gente se ha hecho. Es cierto. Quiere saber. Es cierto, hay varias preguntas. Justamente ayer alguien me llamó por teléfono porque quería saber, muy angustiada estaba esta persona y quería saber cómo podía hacer para lograr que Dios la perdone. Y amigo querido oyente, si tú estás escuchando esto, quizás tengas la misma duda, cómo poder hacer para que Dios perdone nuestros pecados. Creo que luego de escuchar el programa de hoy tendrás la respuesta. Quedó una pregunta pendiente el otro día. Es cierto, quedó una pregunta pendiente. Es verdad, una pregunta que todo el mundo se hace, todo el mundo se ha hecho. Y la pregunta es la siguiente. Si Dios es amor, ¿por qué existe tanto sufrimiento? ¿Por qué los niños mueren de hambre, inocentes pierden a sus familias, hay guerras, asesinatos, tristezas, dolor, Pastor? Muy bien, esa pregunta creo que es una de las preguntas más importantes que como seres humanos tenemos que hacernos, porque evidentemente si bien Dios es amor, hay mucho sufrimiento en el mundo. Ahora, para poder contestar esta pregunta necesitamos ir avanzando en algunos puntos. La Biblia dice que Dios es nuestro creador, y de acuerdo a 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, la Biblia dice que Dios es amor. Ahora, la Biblia no dice que Dios creó el mal. Dicho sea de paso, la religión de la Biblia es la única religión del mundo que define a Dios de esa forma, con la palabra amor. No hay una sola religión a nivel mundial que defina a Dios con esa palabra tan valiosa como es amor. Ahora bien, si Dios es amor, entonces ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué cosas malas pasan a personas buenas? Para poder entender esto necesitamos definir algunos principios. En primer lugar, hay que entender que Dios nos creó a todos con una ley. ¿Cuál ley? La que la Biblia habla de la ley de la libertad. Dios nos creó libres a cada uno de nosotros. Hay algo que se llama libre albedrío y Dios nos dio a todos el libre albedrío, que es la capacidad de discernir qué es lo que yo voy a hacer y elegir qué es lo que la persona va a hacer. El libre albedrío no solo se aplica a los seres humanos, sino también a los ángeles. O sea que Dios le dio libre albedrío a todas las criaturas conscientes y pensantes que Él hizo. Pero sucedió algo. Sucedió que cuando Dios, luego de haber creado al ser más espléndido, que ahora vamos a hablar un poco de a quién nos estamos refiriendo, luego que Dios creó a un ser determinado que era el más espléndido, lamentablemente sucedió algo negativo. ¿De qué ser creen ustedes que yo me estoy refiriendo? ¿A Lucifer? De Lucifer, exactamente. Lucifer era un ángel, dicho sea de paso, es muy probable que haya sido el primer ángel que Dios creó, y este ángel, a diferencia de lo que hoy es, no era malo en absoluto, al contrario, la Biblia dice que él era bueno. Es más, todo lo que Dios hizo era bueno y bueno en gran manera. Por ejemplo, podemos leer en la Biblia varias descripciones que Dios da con respecto a este ser llamado Lucifer. En Ezequiel capítulo 28, desde el versículo 12 al 15, dice lo siguiente. Amigos que me escuchan, si tienen Biblia ahí, por favor, acompáñenme con sus Biblias. No crean necesariamente todo lo que yo les estoy diciendo, porque todo lo que yo les estoy diciendo tiene que estar basado en un escrito está, sino sencillamente serían palabras de hombres. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Dice Dios hablando acerca de Lucifer. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura.
y empieza a mencionar algunas de las piedras que tenían la vestidura de Lucifer. Dice cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Dice luego, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A ver, la Biblia presenta aquí en Ezequiel 28 que Dios creó a un ser llamado Lucifer. Ahora, este ser había sido creado para morar con Dios, para proteger como querubín protector, por eso se lo menciona como querubín protector. Era el ángel más exaltado de todos los ángeles. Él justamente tenía la posición de querubín protector. La Biblia dice que era perfecto en todo lo que hacía. Lucifer, dicho sea de paso, significa portador de luz. ¿De luz en qué sentido? Luz moral, luz espiritual, luz intelectual. Era un ser muy inteligente. Pero en él, dice la Biblia, que se halló iniquidad, se halló maldad, y fue destruido por su propia maldad. Ahora, ¿cómo es que se halló maldad en Lucifer? La Biblia menciona que esto es un misterio. Esto es lo que se llama el misterio de la iniquidad, de lo cual en otro momento podemos volver a tocar este tema. Pero, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, dice ahí la Biblia que Jesús tuvo que luchar en el cielo contra Lucifer, y los ángeles de Dios, que no estaban con Lucifer, sino que estaban del lado de Jesús, tuvieron que luchar contra los ángeles que se fueron con Lucifer. Lamentablemente, gran parte de esos ángeles terminó cayendo, y prácticamente fue 1/3 de ángeles los que cayeron. Pero pastor, ¿por qué Dios no destruyó a Lucifer apenas surgió el mal en él? Bueno, eso es una interesantísima pregunta, Héctor. ¿Por qué Dios no eliminó, por ejemplo, a Lucifer con un rayo? ¿Por qué no bien surgió el pecado, no lo eliminó? Miren, para que se pueda entender bien esto, necesito hacer una pequeña ilustración. Imagínense que estamos viviendo, imagínense un país donde hay un rey muy amado, muy querido por sus liderados, por las personas que viven ahí. Y este rey, esta persona, tiene varias personas a su lado que lo ayudan. Uno de ellos es su mano derecha. Vamos a ponerle nombre a esta mano derecha, vamos a hablar de Lucifer. En este caso concreto, lógicamente en esta ilustración, Dios sería este rey y Lucifer sería su mano derecha. Ahora, de la misma forma que las personas amaban a Dios, de alguna forma también amaban a Lucifer, porque Lucifer era la mano derecha de Dios, y Dios era un ser y es un ser muy querido. En esta historia, Dios es ese rey que es muy amado. Entonces imagínense el pueblo amando a este rey, porque este rey ayuda en todo lo que el pueblo tiene que ser ayudado. Imagínense un presidente muy amado hoy en día. No suele ocurrir esto en la vida real, pero un presidente muy amado, imagínense, que tiene un mano derecha, que están todos los negocios con este presidente, en todos los negocios, en este caso Lucifer, están todos los negocios, se podría decir a nivel espiritual, con Dios. Ahora, de golpe y porrazo, este Lucifer se presenta delante de todo el pueblo y dice: mañana a esta hora pido que todos estén presentes porque voy a contarles algo que el rey les oculta y que no les quiere decir. Esto es interesante. Si el rey, si dice esto el mano derecha, pregunto, el pueblo, ¿cómo se sentiría? ¿Curioso o no? Muy curioso. Quisiera saber por qué este hombre, este ser, está diciendo esto de Dios. ¿Qué es lo que Dios oculta y que aparentemente solo Lucifer puede saber porque es su mano derecha? ¿Qué es lo que él oculta que aparentemente nadie más puede saber? Ahora, imagínense que al otro día, a esa hora, todos están convocados esperando a Lucifer que venga, y Lucifer no viene. Y Lucifer, después se enteran, alguien viene y dice: Lucifer ha muerto. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Quién fue el que lo mató? Sin duda Dios lo habría muerto. Sin duda Dios. Sí. Hoy en día, si algo pasa, si un testigo sale y tiene evidencias, después aparece 2 metros bajo tierra, algo extraño está pasando aquí. Sí. Bueno, evidentemente, Dios no quería en absoluto que se llegase a desconfiar de él. Fíjense, si Dios hubiera eliminado a Lucifer, el pecado se hubiera enraizado para siempre. ¿Por qué?
porque siempre hubiera quedado la duda en la mente de los ángeles y las criaturas de Dios si realmente Lucifer era bueno o era malo, si tendría razón en lo que decía o no la tendría. Recordemos que Lucifer, de acuerdo a la Biblia, era el ángel más encumbrado de todos, era el querubín protector, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Era quien moraba en la presencia de Dios y el ángel que estaba más cerca de Dios que lo que los otros ángeles podían llegar a estar. En otras palabras, Dios no eliminó a Lucifer porque era necesario que Lucifer fuera desenmascarado. Era necesario que cada ángel, que cada ser humano pudiera decidir por sí mismo a quién obedecer, si a Dios o a Satanás, viendo lo que cada uno de ellos proponía y hacía, lo que proponía Dios o lo que proponía Satanás. Quiero decir algo más. La posibilidad de pecar, amigos, no implica pecar. Por ejemplo, todos nosotros somos potencialmente asesinos. ¿Por qué? Porque potencialmente podríamos llegar a cometer ese acto, pero no significa que seamos asesinos. Podemos potencialmente mentir, pero no significa que seamos mentirosos por eso. Ahora, quiero decir que todo esto de lo que estoy hablando ha generado a lo largo de los años muchísima tristeza. Tanto en el cielo, cuando cayó Lucifer y un tercio de los ángeles, como aquí en la tierra, cuando el ser humano también cayó. Hace cerca de 6.000 años, es lo que dice la Biblia aproximadamente, que se introdujo el pecado en este mundo. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por esa misma razón hay muerte y sufrimiento desde que el ser humano pecó. ¿Pero hay solución para eso, pastor? Si hay solución, Sí. si hay solución a lo que estoy diciendo, Sí. por supuesto. Si no hubiera solución, ¿qué estamos haciendo aquí en la radio entonces? Miren, por supuesto que hay solución. Dios tiene una cura para esto. Si podríamos llamar de enfermedad al pecado, que no lo es otro mal, pero para este mal Dios tiene una cura. Si nosotros vamos a Romanos, capítulo 6, versículo 23. Ustedes veo que trajeron Biblias aquí. Aquí Pablo tiene el celular y amigos oyentes que me escuchan, sería bueno que ustedes, cada cosa que vamos diciendo y citamos la Biblia, ustedes verifiquen si esto está en la Biblia o no lo está. Romanos capítulo 6, versículo 23. Hay un versículo muy conocido por todos. Dice ahí, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, esa es la condenación, pero ahora van a ver la solución. Repito, Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá la Biblia presenta una solución, y una solución que no es algo, sino es alguien. ¿Quién es esta solución? Cristo. Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es que Cristo Jesús es esta solución? Quiero explicar esto para que se entienda bien. Quiero decirles que este tema que que estamos hablando ahora y que yo voy a abordar ahora es uno de los principales temas que aparecen en la Biblia. Si uno no entiende esto, todos los demás temas, por más importantes que sean, carecen de sentido. Y la persona no comprendería bien cuál es el propósito de Dios para su vida. Jesús, de acuerdo a la Biblia, tuvo que morir para que tú no tengas que morir. Muchas veces, miren, he preguntado a mucha gente si comprenden esto. Si comprenden por qué Jesús tuvo que morir, porque realmente las personas saben que Jesús murió, por lo menos las personas que son cristianas, especialmente las que viven en el occidente de este mundo, hay personas que ni siquiera creen que Jesús ni existió, ni murió, y mucho menos resucitó. De eso vamos a hablar en otro tema, pero dando por hecho de que Dios existe, de que Jesús vino y murió, la pregunta es ¿por qué murió? La Biblia dice que tenía que morir para darnos vida eterna, pero ¿cómo se entiende eso? He pedido a mucha gente que me explique esto, pero muchos no han solido dar una respuesta clara. Hay mucha confusión con este tema, por eso es bueno, amigo que me escuchas, que prestes atención. Si hubiera otra forma de salvar al ser humano, Jesús no tendría que haber venido a morir para salvarlo. Si Jesús vino es porque no había otra forma. Ahora, ¿por qué Jesús vino? ¿Cómo es que la muerte de Jesús nos da vida a nosotros? Y no solo vida, sino vida eterna, dice la Biblia. Nosotros tenemos que hacer caso a lo que la Biblia dice, pero la Biblia quiere que comprendamos, que entendamos que hay una razón lógica por la cual Jesús tenía que morir. Jesús no tenía que morir como un acto místico, como algunos piensan. No, Jesús tuvo que morir por una razón que está muy clara en la Biblia.
Ahora, para poder entender esto, necesitamos ir al principio. Y cuando me refiero al principio, estoy hablando literalmente. El principio de la Biblia está en Génesis. Cuando uno va al libro de Génesis, y uno abre en el capítulo 2, en el versículo 16, dice la Biblia que Dios le había dado al ser humano, en este caso estoy hablando de Adán y de Eva, todos los árboles del huerto para poder comer. O sea, de los frutos de los árboles, de todos los árboles del huerto podría comer, menos de uno. La Biblia dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿cómo sigue el versículo? Morirás. Ciertamente morirás. Ahora, yo pregunto aquí a ustedes compañeros, ¿Dios hablaba en serio o no? Sí, hablaba muy en serio. Totalmente. ¿Dios miente? No. Dios no miente. ¿Cómo sabemos que Dios no miente? Acuérdense, toda pregunta que nos tengamos que hacer tiene que estar respondida en la Biblia. Números capítulo 23, versículo 19 dice que Dios no miente. Ahí podemos leer, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego dice, ahí mismo en Números 23, 19, Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. O sea, Dios no es hombre para que mienta, dice la Biblia, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice la Biblia, porque yo Jehová no cambio. O sea que lo que dice Dios permanece. Dios no cambia, no es como las serpientes que mudan su piel. Dios, dice la Biblia, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ahora, volvamos al relato de Génesis. ¿Qué sucedió? ¿El ser humano comió o no comió? Comió. Comió del fruto que Dios le había dicho no comas porque si comía iba a morir. Ahora, ¿qué debía suceder si el ser humano comía? Morir. Debía morir, está claro. Ahora, ¿cuándo debía morir? Cuando consumiera el pecado. Bien, la Biblia dice ese mismo día. La Biblia dice, el día que de él comieras, ciertamente morirás. Ahora, si uno va al resto del relato, si bien el ser humano tenía que morir, cuando uno va al resto del relato se puede dar cuenta que Adán y Eva no murieron ese día, no murieron ese mismo día, porque en la Biblia dice que después de comer y después de pecar, dice la Biblia que tuvieron hijos. Tuvieron, por ejemplo, a Caín, a Abel, a Set y a varios, lógicamente, hijos e hijas. Es más, la Biblia dice en Génesis capítulo 5, versículo 5, que Adán vivió hasta los 930 años. Entonces vuelvo a preguntar, ¿murió o no murió el mismo día que pecó Adán y Eva? ¿Murieron el mismo día o no? No, el mismo día no. No murieron. Entonces, pregunto, ¿Dios mintió? No. Dios no dijo de la verdad entonces. Porque Dios dijo que el día que de él comieran ciertamente morirán. Pregunto, ¿Dios mintió o no? Ustedes me dieron la respuesta. La Biblia dijo recién que Dios no miente. La Biblia no se contradice. Así que si Dios no mintió y no se contradice, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, hay personas que dicen así. Bueno, es que murieron pero espiritualmente. Otras personas dicen, bueno, es que la Biblia da a entender que comenzarían a morir a partir de ese día. Ok, pero vamos a pensar esto. El versículo no dice eso. Cuidado cuando estudiamos la Biblia y le hacemos decirle a la Biblia cosas que no dice. La Biblia no dice, el día que comas de él morirás, empezarás a morir espiritualmente. Tampoco dice que el día que comas de él comenzarás a morir. La Biblia dice, el día, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿por qué no murieron? Hay personas que dicen, porque Dios los perdonó, porque es misericordioso. Bueno, está bien, Dios es misericordioso, Dios los ama, pero la Biblia también dice que Dios es justo y que Él no miente y que hace lo que dijo que haría. Entonces, ¿por qué no murieron Adán y Eva el día que comieron el fruto? Voy a responder esto, pero quiero que te imagines algo. Imagínate ahora a Satanás hablando con Dios y diciéndole, Dios, ¿tú eres el Dios creador? Sí. ¿Tú creaste a esta parejita? Sí. ¿Tú les dijiste que no tenían que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Sí. ¿Tú les dijiste que si comían el día iban a morir? Sí. Entonces, Dios, ¿tú eres un Dios justo? Sí. Bueno, entonces, acá los tienes, Dios. Adelante, mátalos. Imagínense eso. Ahora, al mismo tiempo que Él les dice, ahora mátalos, imagínense a Satanás diciendo, pero espera, Dios. Porque si tú los matas, ¿dónde está el Dios de amor, de misericordia, el Dios que se duele del castigo? El Dios que no quiere
pagar con la muerte. ¿Dónde está ese Dios? O sea, Dios, me terminaste de dar la razón de que yo tenía razón en el cielo cuando decía que tú eres un Dios injusto porque tratas de que nosotros cumplamos una ley que tú no eres capaz de cumplir. Así que Dios, he ganado. Imagínense a Lucifer diciendo esto: Dios, he ganado porque tú no puedes ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Porque si eres justo y los matas, no eres misericordioso. Y si eres misericordioso y les perdonas, no eres justo. Nos quedan pocos minutos y quiero culminar. Antes de culminar, necesito aclarar esto. Mira, yo recuerdo haber estado en Paysandú hace un tiempo con mi familia, iba en auto, me crucé con una cebra, no con una cebra un animal, sino con una senda peatonal. ¿Y quién tiene preferencia, el peatón o el auto? El peatón. El peatón. ¿Qué hice yo? Lamentablemente no le di la preferencia al peatón, sino que seguí de largo. Porque lamentablemente hice eso. Pasaron 5 metros, unos pocos segundos, y escuché un silbato al inspector de tránsito que me detenía al lado derecho del camino y me dice: ¿tú te das cuenta de lo que hiciste? Sí, inspector, me di cuenta. Después de hablar un rato, el inspector se dio cuenta que yo estaba arrepentido y me dijo: ¿sabes qué? Sigue de largo, no te voy a cobrar la multa. Pregunto, ¿estuvo bien o estuvo mal? Vamos, rápido. Pienso que estuvo bien. Estuvo bien. Desde el punto de vista de la misericordia, estuvo bien. Pero yo pregunto, ¿al inspector de tránsito se le paga para que ande perdonando a la gente por la calle o para que sea justo? Para que sea justo. Para que sea justo. Lo mismo un policía, lo mismo cualquier persona. Ahora, este hombre entonces, desde el punto de vista de la misericordia, él actuó bien porque me perdonó y estuvo bien. Pero desde el punto de vista de la justicia, él actuó mal. Ahora, ¿y si él me hubiera cobrado la multa? ¿Hubiera actuado bien o mal? Hubiera actuado bien. Hubiera actuado bien porque Pero me no hubiera cobrado la tenido multa. misericordia. Pero no hubiera tenido misericordia, con lo cual hubiera actuado mal. O sea, aparentemente este inspector de tránsito estaba, desde el punto de vista espiritual, en una encrucijada. No podía ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Pero ¿saben? Dios sí puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Y la Biblia dice, de acuerdo a lo que dice la Biblia, este inspector también podría ser justo y misericordioso al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque este inspector podría haber hecho lo siguiente. Se hubiera acercado a mí y me hubiera dicho: dime, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Alejandro. Ahí dice en la libreta de conducir: Alejandro, ¿tú estás arrepentido? Sí, inspector, estoy totalmente arrepentido. Si tú mañana pasas exactamente lo mismo, pasa un peatón y tú estás en el auto, ¿tú acelerarías para pasar tú primero o lo dejas pasar él? No, yo ya aprendí. Tengo que dejar pasar al peatón. Muy bien. Ahora, Alejandro, tú sabes que yo soy un inspector de tránsito y tengo que hacer cumplir la ley. Sí, inspector, yo lo sé. Pero ¿sabes, Alejandro, que yo también tengo que aprender a perdonar? Sí, inspector, lo sé. Bueno, ¿sabes qué? Tú puedes ir tranquilo. No te voy a cobrar la multa. Pero, inspector, usted dijo que la multa hay que pagarla. Sí, quédate tranquilo. Porque esa multa la voy a pagar yo. Tú ve tranquilo y yo de esa forma actúo perdonándote. Pero al mismo tiempo voy a ser justo, porque la ley demanda que esa multa hay que pagarla. Lo único que en vez de pagarla vos con tu mano, con tus cosas, yo la voy a pagar con las mías. ¿Cómo creen ustedes que yo me sentiría con ese inspector? ¿Agradecido o no? Sí, Muy agradecido. Muy agradecido. Saben, amigos queridos, Dios hizo exactamente lo mismo cuando Satanás creyó poner a Jesús en una encrucijada. Cuando Satanás creyó poner a Dios en una encrucijada en donde aparentemente Dios no podía ser justo y misericordioso al mismo tiempo, porque si era justo quitándole la vida al ser humano, no podía ser misericordioso, y si era misericordioso perdonándole la vida, no podía ser justo, lo cual significaba que le tenía que quitar la vida. Dios puso en práctica lo que en la Biblia se llama el plan de salvación, el plan B. Dios no quería que el ser humano cayese en el pecado, pero una vez que el ser humano cayó en el pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y por lo tanto alguien tenía que pagar. Ahora, Dios entregó a su Hijo, dice la Biblia en Juan 3:16, lo hemos leído el otro día, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. La Biblia dice claramente que Dios entregó a su Hijo para pagar a través de su Hijo lo que el ser humano tenía que pagar. Entonces ahora creo que entienden por qué Adán y Eva no murieron ese día. La Biblia no decía que ellos iban a empezar a morir espiritualmente, la Biblia decía que morirían. Pero la razón por la que no murieron es porque la misma Biblia dice que el mismo día que ellos pecaron, se ofreció un sacrificio por ellos,
para que ni ellos, ni nosotros, ni ningún ser humano que existiese en el mundo tuviese que morir. Por eso la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque la Biblia dice en Génesis 3:7 que cuando Adán y Eva pecaron, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, trataron de cubrir su desnudez, y espiritual también, tratando de utilizar sus propios medios, sus propias obras. Ahora, no hay nada que el ser humano pudiera hacer para pagar la paga del pecado que no fuera morir. Ellos tenían que morir. O sea que esas hojas de higuera no les servían. Por eso Dios proveyó de las vestiduras que ellos tenían que tener para cubrir su desnudez y poder de esa forma morar delante de la presencia de un Dios justo y santo como es el que aparece en la Biblia. La Biblia dice en Génesis 3:21 que después que ellos, Adán y Eva, hicieron hojas de higuera, entonces Dios empieza un diálogo con ellos. Cuando Dios ve la pobre miseria del ser humano, cubiertos apenas con hojas de higueras, Él proveyó algo muy diferente. Dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, la Biblia dice túnicas de pieles. Ahora, yo quizás le puedo sacar la lana o el pelo a algún animal. Por ejemplo, en el caso de los corderitos, las ovejas, yo le puedo sacar la lana y no matarlos. No necesito matarlos, yo puedo esquilarlos y siguen vivos produciendo más lana. Pero la Biblia dice que esas vestiduras fueron hechas con túnicas de pieles. Ahora, para yo sacarle la piel a un animal, ¿qué debe pasar con ese animal? Necesita morir. Ese animal necesita morir. Y es interesante que la Biblia habla en plural, pieles. Es interesante que fueron 2 seres humanos los que pecaron. Fueron Eva en primer lugar y luego fue Adán. O sea que esas túnicas de pieles cubrirían la desnudez del ser humano, pero al mismo tiempo esas túnicas de pieles representarían las pieles de alguien que tendría que venir a morir cerca de unos 4.000 años más adelante por cada uno de ellos. ¿De quién estoy hablando? Jesús. De Jesús. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús es el que pagó la paga de nuestros pecados. Jesús es como ese inspector de tránsito que aceptó pagar tu multa para que tú no la tengas que pagar. Ahora yo pregunto, amigo que me escuchas, entendiendo esto y entendiendo que tú tan solo debes arrepentirte de tus pecados, ¿será que Dios quiere perdonarte? Por supuesto que sí. Si tú tienes una aflicción grande que te carcome porque no sabes si Dios te perdona, créeme que la Biblia dice que Dios te ama tanto que quiere perdonarte y por eso entregó a su Hijo. La semana que viene vamos a hablar más sobre este Hijo de Dios, pero especialmente sobre un acontecimiento grandioso, que es el acontecimiento más grande que el mundo ha visto y verá jamás, y estoy hablando acerca de la segunda venida de Jesús. Hemos llegado al final de este programa, así que les agradezco, Héctor y Pablo, por haberme acompañado en esta tarde. Un gusto, pastor. Igualmente es a mí. Espero, amigo que me escuchas, que puedas seguir sintonizando este programa. Nos vemos el lunes que viene a las 15 horas en otro programa de Presentando la Verdad, porque la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.